Buenas, con el video de hoy vamos a arrancar con la unidad 6 sobre los aspectos sociales del manejo forestal. El reconocimiento de la importancia de los aspectos sociales en el manejo forestal fue cambiando a lo largo del tiempo, de la misma manera que fue cambiando el concepto de manejo forestal hasta llegar al concepto que manejamos hoy sobre manejo forestal sustentable. Si pensamos en toda la primera parte de la materia y en las primeras definiciones que vimos en la unidad 1 sobre manejo forestal, esas definiciones apuntaban más a lo que era el rendimiento sostenido de madera. En ese marco es que surgen los conceptos como el de bosque ordenado, bosque normal, y el que estuvimos viendo hasta ahora, sobre el que estuvimos trabajando hasta ahora, con el objetivo, la preocupación principal de proveer madera de manera constante y a lo largo del tiempo. En ese sentido, la única inclusión que había sobre aspectos sociales o consideraciones sobre el hombre tenían que ver en ver al hombre como demandante de esa madera. A lo largo del tiempo, a medida que se fue avanzando, se empezó a entender que el bosque no solo otorgaba madera, sino que podía otorgar otros bienes, incluso servicios. Y entonces esa definición de rendimiento sostenido de madera se amplió hacia rendimiento sostenido de otros usos, o con el concepto de usos múltiples. Entonces la preocupación dejó de ser únicamente entregar madera de manera constante para pasar a entregar otros bienes y servicios, incluido la madera. Pero en ese sentido, el rol del hombre, o la inclusión del hombre en esa definición seguía siendo como demandante, ahora no solo de madera, sino de otros bienes y servicios. Con el paso del tiempo y el aumento de la deforestación a nivel global, se empezaron a ver preocupaciones en cuanto a el estado de los bosques, y empezó a surgir una nueva visión que tenía como objetivo recuperar a los bosques y a los ecosistemas forestales a su estado natural. En el marco de eso es que surgió un auge en la creación de áreas protegidas, y en esa nueva visión el rol del hombre pasó a ser todavía menor. Incluso con la creación de áreas protegidas hubo hasta desplazamiento de comunidades que estaban viviendo en el bosque, en pos de la recuperación de ese estado natural de los bosques. Principalmente a partir de la Cumbre de Río, o sea, es un movimiento que empezó un poco antes, pero que se puede marcar la Cumbre de Río como un hito, se empezó a entender que no hay desarrollo sustentable sin la inclusión del hombre. Y es así que surge esta nueva definición de manejo forestal sustentable, que es la que vimos, con la que nos estamos guiando ahora, y es la que vimos en la unidad 1, en la que se reconoce la importancia de incluir las necesidades y las demandas de los hombres, y se empieza a reconocer como una actividad importante los procesos participativos. No es que esta nueva visión no considere todas las cuestiones anteriores, sino que esta nueva visión abarca todas las cuestiones que se vieron hasta ahora, y las consideraciones que se tuvieron hasta ahora, pero incorpora la visión y la visión de los hombres, y la incorporación entonces de estos aspectos sociales. Tal es así que, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se aprobaron en el 2015, que fueron aprobados por más de 190 países, estos objetivos, no sé si los vieron en algún lado, pero son 17 objetivos que establecen metas específicas para cumplirse para el 2030, y de esos 17 objetivos, que todos se los puede vincular con el sector forestal y con la actividad forestal, todos incluyen, tal vez hay dos que son más ecológicos, pero todos incluyen aspectos sociales y objetivos sociales.
Bien, entonces, ¿cuál es como nuestro rol de forestales? ¿Cómo empezar a tener en cuenta estas cuestiones sociales en nuestra actividad? Em, no es una tarea fácil. Tal es así que, bueno, ahí les copié una cita de un técnico del Servicio Forestal de Estados Unidos que establece que justamente el mayor desafío que presentan los forestales en el desarrollo de su actividad no son tanto los aspectos técnicos, porque eso es algo que está más resuelto, porque es algo en lo que se viene trabajando por cientos de años, pero el mayor desafío está en la aceptación pública de esas prácticas. Tal es así que nosotros ya a lo largo de la cursada en distintas charlas les hemos contado o hemos charlado sobre distintos casos en Argentina que justamente por no haber tenido en cuenta estos aspectos sociales o la aceptación pública de estas prácticas no pudieron ser desarrollados. Uno fue el caso que les contamos sobre Lenga Patagonia, en Tierra del Fuego, que si bien desde un aspecto técnico, desde de las cuestiones más técnicas forestales, incluso ecológicas, era muy bueno, era incluso mejor tal vez que lo que se estaba haciendo en la isla en ese momento, pero ya sea por el tipo de empresa, por la escala del proyecto, o por no haber tenido en cuenta sus vínculos con las comunidades locales, fracasó. O sea, generó tanto rechazo en las comunidades locales que el proyecto no se pudo llevar a cabo y la empresa se terminó yendo de la isla. Otro caso que les comentábamos la semana pasada fue el caso muy puntual con un proyecto de MDL en el Partido de la Costa, con el caso de un productor que quería participar del proyecto, pero plantando sobre dunas, que ni siquiera eran dunas móviles, pero la comunidad y las ONGs que opinaron sobre ese proyecto no lo aceptaron. Y de tal manera que el productor no pudo participar de ese proyecto. Entonces, el desafío que nosotros tenemos como profesionales es cómo gestionar los recursos forestales incluyendo a las comunidades o a los actores locales o a los actores relevantes y que muchas veces tienen intereses opuestos. En ese sentido, muchas veces la actividad como forestales es de gestor de conflictos. Y tal vez en nuestra carrera por ahí no tenemos una formación tan fuerte en ese aspecto, y tal vez ese es el desafío más grande con el que nos enfrentamos. Bien, entonces, ¿cómo empezar a llevar un poco a la práctica estas consideraciones? Lo primero es poder identificar quiénes son estos actores involucrados. Obviamente, eso va a depender de la escala del proyecto en el que uno esté trabajando. No es lo mismo pensar en quiénes son los actores que están involucrados en el desarrollo de una nueva ley, como por ejemplo justamente ahora que se está tratando o que se está discutiendo una reforma de la 26331, quiénes son los actores que tienen un interés y que van a tener algo para decir o que quieren decir algo sobre un proyecto de ley a nivel nacional, que los actores que están interesados en un proyecto a escala de unidad de manejo forestal. Como les decíamos nosotros, principalmente nuestro objeto de estudio es la unidad de manejo forestal, entonces ahí yo incluí en la filmina, bueno, algunos criterios para empezar a identificar quiénes serían esos actores interesados cuando uno está trabajando en un proyecto a nivel de unidad de manejo forestal. Entonces, bueno, algunos criterios pueden ser la proximidad al bosque. Ya les agregué un grafiquito, que es un libro que se publicó el año pasado, justamente que analiza
cómo estos objetivos de desarrollo sustentable que se aprobaron en el 2015, cómo afectan a la actividad forestal. Y el gráfico ese lo que relaciona es, o arma 3 escalas, desde donde está el bosque, una escala local, que incluye a los residentes, a los campesinos, a las comunidades locales, a los trabajadores forestales, personas que pueden ir a hacer uso recreativo del bosque. Una escala más regional, que tiene que ver con los consumidores de los productos del bosque, de los bienes y servicios que produce el bosque, como puede ser la recolección de madera para leña, o la protección de cuencas. Y una escala global, que son los consumidores de los servicios ecosistémicos a una escala más amplia, como puede ser el secuestro de carbono, que estuvimos viendo en la unidad anterior, la producción de farmacéuticos a partir de plantas, por ejemplo, de compuestos químicos que se encuentran en plantas, mismo la provisión de madera. Y el gráfico lo que dice es que, por ahí está un poco chico, pero que en el mundo hay más o menos 350 millones de personas que dependen en algún grado de los bosques para su subsistencia y para sus ingresos, y que de esos 350, alrededor de 60 millones de personas, incluidas comunidades originarias, dependen exclusivamente de los bosques. Entonces, son cifras que muestran la importancia de empezar a tener en cuenta a la gente, a las poblaciones. Bueno, otros criterios tienen que ver con los derechos preexistentes y el reconocimiento de esos derechos. La dependencia, bueno, son los números que les decía recién, el conocimiento local y el reconocimiento de esos conocimientos. Y no solo, bueno, esos son algunos criterios, hay otros, pero esos son algunos de los criterios que se pueden llegar a tener en cuenta para identificar estos actores. Pero no es solo ver, bueno, cuáles son los actores interesados, sino cuáles son las relaciones de estos actores con el bosque. Y esas relaciones son como de ida y vuelta. Por un lado es la forma en que la gente afecta a los bosques a través de su aprovechamiento, por ejemplo. Pero por otro lado, la forma en que los bosques y su manejo afectan a la gente, ya sea a través de la generación de trabajo, o por pérdida de cobertura y aumento de la erosión del suelo, por ejemplo. A nivel internacional se han desarrollado varias iniciativas que intentan regular el manejo de los bosques a nivel local. Esas iniciativas se basan en el concepto o en la definición de los bosques como patrimonio mundial, apelando a la dependencia de la población mundial a los bienes y servicios que surgen del manejo de estos bosques. Se basan en la noción de que cualquier actividad que se desarrolle en un bosque tiene un efecto a escala global. Y por ende le otorga el poder de decisión, o de por lo menos opinar sobre las actividades que se desarrollan en ese bosque a la población mundial. Sin embargo, esta percepción obviamente es ampliamente rechazada por los distintos países, y de hecho ese rechazo tiene el respaldo de la Ley Ambiental Internacional, que estipula que los bosques son de jurisdicción nacional, y por ende son los distintos países los que pueden establecer las reglas y tomar las decisiones sobre lo que se hace a escala nacional. Entonces, bueno, son los derechos de propiedad los que determinan el poder en la toma de decisiones. Pero, mientras que en la propiedad privada eso está claramente especificado y está garantizado la exclusividad para los dueños de la tierra, en la propiedad pública esto no es tan claro y no es tan exclusivo. Para entender un poco mejor esto, entonces nos vamos a basar en este concepto de bienes y servicios, o en esta clasificación de bienes y servicios,
que fue desarrollada por economistas, así que tal vez ya la vieron en economía, pero bueno, si no por las dudas se las presentamos acá, que se basa en dos variables, la rivalidad y la exclusión. La rivalidad lo que determina es que el consumo de un bien por parte de un individuo reduce la disponibilidad de ese mismo bien para otro. Y la exclusión lo que determina es que alguien puede negarle el acceso a cierto bien o servicio a otra persona o no. Entonces, en base a estas dos variables con dos valores, establece una matriz de doble entrada donde se encuentran 4 tipos de bienes y servicios. Los más conocidos y sobre los que más se trabaja son los bienes y servicios públicos y privados. Los bienes y servicios privados entonces son aquellos bienes que son rivales y cuya exclusión es fácil, o sea, cualquier bien que se puede comprar o vender. Y los opuestos, digamos, los bienes y servicios públicos son aquellos que no son rivales, o sea que su uso, que lo use yo, no reduce su disponibilidad para que lo use otro, y que tampoco son exclusivos, o sea, o son de difícil exclusión. Ahí hay algunos ejemplos, como la atmósfera, la capa de ozono, los océanos, las rutas. Esos son los dos, dentro de esta clasificación, las dos categorías más conocidas y sobre las que normalmente se desarrollan más teorías o más se analizan, pero sin embargo hay otras dos categorías que son de igual importancia y de hecho gran parte de los recursos naturales entran en estas categorías. Una es la categoría que se da de combinar un bien que no es rival, pero que es de fácil exclusión. Este tipo de bienes y servicios se los llama club, porque hacen referencia a un club de deportes, por ejemplo. Ejemplos de esto pueden ser la televisión por cable, un club de tenis, un club de fútbol, o el sistema de salud privado. Que lo use yo no quita, o sea, que si yo tengo televisión por cable en mi casa y estoy mirando una película, no quita que ustedes también, si pagaron el servicio, también la pueden estar mirando. En la otra esquina, digamos, opuesto a esto, serían los bienes que son rivales, pero que son de difícil exclusión. Dentro de esa categoría se pueden encontrar dos tipos de bienes y servicios. Uno son los de acceso libre, que son de acceso público, no hay que pagar para consumirlos, pero se pueden agotar. Y ahí entran gran parte de los recursos naturales. Ahí como por ejemplo, un ejemplo puse los peces. O sea, es difícil limitar, si en los países se establecen permisos de pesca, pero a escala de los mares internacionales es difícil limitar la pesca, pero si todos pescamos, los peces se van a agotar. Y el otro son los bienes y servicios públicos impuros, y ahí los dos ejemplos más claros son el sistema de salud público, de educación pública, que en principio no son rivales, porque si yo voy al colegio, vos también podés ir al colegio, pero si las aulas, por ejemplo, tienen espacio para 50 alumnos y hay 100 alumnos que quieren ir al colegio, eso lo que genera es que haya una lista de espera o que algunos tengan que esperar o no puedan ir a ese colegio y se tengan que buscar otro. Bien, entonces, en el marco de esta categoría, la pregunta es ahora, ¿dónde ubicarían a los bosques? Bueno, la respuesta es en todos lados. Según el tipo de bien y servicio que estemos analizando, los bosques son todos estos tipos de bienes. Por un lado son obviamente bienes privados, cuando hablamos de madera, de cualquier producto forestal no maderero, de carne, si estamos hablando de un sistema silvopastoril, tierras forestales privadas, bosques comunitarios. Esos son como los bienes privados
más típicos y más tradicionales. Sin embargo, en los últimos años se han creado incluso nuevos bienes y servicios privados, como por ejemplo los permisos de emisión, y eso tiene que ver con lo que estuvimos viendo en las clases pasadas sobre mecanismos de desarrollo limpio y de red, que es o sea, esto fue a través de un acuerdo internacional, la generación de un bien privado que no existía, o sea, la fijación de carbono como bien privado. En el caso de los bienes y servicios públicos, bueno, tienen que ver más que nada con, por ejemplo, protección de cuencas, biodiversidad, secuestro de carbono, polinización, protección del suelo, sitios de valor cultural, y las áreas protegidas, pero con acceso gratuito. Las áreas protegidas, por ejemplo, es un caso que incluso puede ser cualquiera de las 4 categorías. O sea, un área protegida puede ser un bien privado, si es un área protegida privada. Puede ser un bien público, si es un área protegida con acceso gratuito. Puede ser un bien club, aquellas áreas protegidas que tienen acceso de admisión, como muchos parques nacionales en Argentina. O puede ser de acceso libre, cuando no hay control sobre su acceso y hay un uso ilegal o un aprovechamiento ilegal dentro del área protegida, que puede llegar a determinar que ese bosque se agote, por ejemplo. Otros ejemplos de acceso libre son los bosques comunitarios sin regulación, donde no hay ningún tipo de regulación sobre el aprovechamiento que hace cada comunidad. O la atmósfera como reservorio de contaminantes. Otro bien club podrían ser las patentes, que al igual que los permisos de emisión, las patentes son bienes que se comercializan, pero que originalmente eran bienes públicos. O sea, el secuestro de carbono y la biodiversidad es un bien público, pero a través de los mercados, esos dos servicios de los bosques se convirtieron en bienes o privados o club, con un costo. Entonces, la segunda pregunta es, ¿a quién pertenecen legalmente los bosques? Ahí hay una tabla con algunos datos que ya son un poco viejos, son del 2001, en el que muestran los porcentajes de bosques públicos y privados en determinados países. Uno de esos países es Argentina, que está por la parte más abajo de la tabla. Y como para remarcar tal vez de esta tabla es que, bueno, el 77% de la superficie mundial de los bosques pertenece al sector público. Mayoritariamente los bosques públicos se encuentran en los países en desarrollo. Argentina es uno de los pocos países en desarrollo que presenta más del 50% de sus bosques en manos privadas. Pero en general son los países en desarrollo los que tienen sus bosques públicos. Como excepción está en Canadá, que tiene el 93% de sus bosques públicos. Y a su vez es la mayor parte de los países que tienen bosques públicos son países con bosques tropicales. Pero de nuevo, Canadá es una excepción, y la otra excepción en cuanto a eso es Rusia, que tiene el 100% de sus bosques públicos, y son bosques templados, boreales. Esto lo que nos marca es que los estados son grandes tomadores de decisiones sobre el manejo forestal. Esta es otra figura, otro cuadro, que lo que muestra es el porcentaje de bosques públicos que están bajo concesiones privadas.
Pablo hizo muchas veces referencia a estas concesiones que se hacen mucho en Canadá, por ejemplo. Y bueno, el cuadro lo que muestra es los porcentajes en los países con mayor nivel de concesiones dividido por continente. O sea que si bien son bosques públicos, están manejados por empresas privadas, tanto empresas que son tanto nacionales como internacionales. A lo largo de los años y de la mano con la globalización, hubo muchos intentos por regular a nivel internacional el manejo forestal. Con la cumbre de Río del 92 quedó en evidencia la falta de acuerdo internacional para que esto se lograra. Y eso dio lugar a que se formara lo que se conoce como un complejo régimen forestal internacional. Hay una definición que es o sea, hay muchas definiciones de qué es un régimen internacional para las ciencias políticas, pero bueno, esta es una de las más aceptadas, que es la de Krasner de 1982, y es que un régimen internacional es un conjunto de normas, reglas, leyes, principios y mecanismos de tomas de decisiones en los que las expectativas de los diferentes actores convergen en un área de las relaciones internacionales. Entonces, al no haber, la cumbre de Río, no haberse llevado a un acuerdo para la creación de una convención legalmente vinculante de los bosques, esto dio lugar a la entrada de otro tipo de iniciativas con otro tipo de actores que desde distintos lugares tratan de suplir esta falta y tratan de regular los bosques a través de distintos mecanismos. Un ejemplo de eso puede ser la Convención de Cambio Climático, que si bien en su creación no consideraba a los bosques casi para nada, la única actividad forestal está vinculada a los mecanismos de desarrollo limpio, pero que es una parte muy pequeña en relación a todos los procesos de mecanismo de desarrollo limpio. Pero con los años empezó a considerar la actividad forestal de manera más importante, incluyendo, al incluir dentro de sus iniciativas a los proyectos de red, que buscan frenar la deforestación y reducir emisiones a través de frenar esa deforestación y la degradación de los bosques. Del mismo modo, la Convención de Biodiversidad tiene un capítulo específico sobre la diversidad en los bosques, y de la misma manera surgieron otros mecanismos o otras iniciativas que se denominan transnacionales porque están principalmente lideradas por actores privados, como la certificación forestal, que lo vamos a ver más adelante, pero que entra como uno de los elementos de este régimen, que busca justamente eso, regular de qué manera se desarrolla el manejo forestal a nivel local. Entonces, bueno, lo que intenta mostrar el gráfico que se ve en la filmina es que este complejo del régimen forestal internacional está compuesto por muchas distintas iniciativas que tocan a los bosques de distinta manera. Algunos los tocan, o sea, son más relevantes en su totalidad, y en otros simplemente tienen un capítulo que afecta a la actividad forestal, pero esta falta de acuerdo por una convención entonces legalmente vinculante lo que generó es que se aumentara el número de otras iniciativas que de cierta manera abordaran y trataran de regular la actividad forestal a nivel internacional. Esto lo que generó es que el régimen forestal se lo clasifica como sumamente fragmentado, y esta fragmentación a lo que lleva es a que sea bastante ineficiente en cuanto a su implementación. En un trabajo que realizamos, tratando de mapear cuántos elementos había en ese régimen forestal, en el año 2012 encontramos que había 41 elementos que de alguna manera u otra tocaban a la actividad forestal.
lo que hicimos una vez que identificamos cuáles eran esos elementos, fue clasificarlos en relación a qué tipo de sector político intentaban regular. Y encontramos que principalmente los sectores que estaban representados eran 7. El cambio climático, el desarrollo sustentable, el sector forestal, que incluye principalmente la certificación, el comercio, la biodiversidad, la conservación del hábitat y los derechos humanos. En la figura están listados varios de esos elementos, y pueden, o sea, si les interesa les puedo pasar el trabajo, pero si no pueden googlear todos esos elementos y van a encontrar, incluso en español, sobre cuáles son los objetivos particulares de cada uno de estos elementos. Muchos de estos elementos son anteriores a la Cumbre de Río, y si uno hace un análisis histórico de los elementos, lo que se ve también es, lo que se puede ver un poco es esta vinculación con lo que vimos en la primer filmina y las distintas visiones del manejo forestal a través del tiempo. Entonces, las primeras iniciativas internacionales apuntaban al comercio forestal. Después hay un segundo periodo que se empieza a ver cuestiones más de conservación, y las iniciativas más nuevas son las que incluyen más cuestiones sobre el desarrollo sustentable, o el manejo sustentable de los bosques, incluyendo a la actividad humana y a los procesos participativos. De este análisis también lo que uno puede concluir es que el régimen forestal internacional es dinámico, que va evolucionando con el tiempo. Incluso este trabajo analiza los elementos hasta el 2012, y si volviéramos a mapear los elementos hoy, encontraríamos varias iniciativas nuevas, como por ejemplo, que les decía, los Objetivos de Desarrollo Sustentable que se aprobaron en el 2015, que deberían estar incluidos entre estos elementos. Del análisis del régimen forestal internacional y de los elementos que lo componen, una de las cosas que podemos concluir es que las medidas de promoción o que intentan promover el manejo forestal sustentable a nivel nacional son numerosas y pueden venir tanto del sector privado como del sector público. El objetivo de estas iniciativas normalmente es alentar la adopción de ciertas prácticas que los distintos actores consideran que son beneficiosas para el bosque y para las poblaciones asociadas. Y esto lo hacen normalmente a través de dos mecanismos, ya sea recompensando o otorgando incentivos a quienes las adoptan, o castigando a los que no lo hacen. En general, estas medidas reglamentarias son impulsadas por los gobiernos, o tradicionalmente fueron impulsadas por los gobiernos, ya sea a través de leyes, inspecciones, y son los instrumentos que en general son más generalizados y más sencillos de implementar. Y normalmente se basa en que esta regulación o este control sobre el manejo forestal es responsabilidad de los gobiernos, sobre todo si pensamos, como veíamos en las filminas anteriores, que un 77% de los bosques es incluso de propiedad pública. Sin embargo, cada vez más, o sobre todo a partir de la Cumbre de Río, se empezaron a observar cada vez más mecanismos impulsados por actores privados o por el sector privado, que en cierta medida decían venir a suplir la falta de control de los distintos estados nacionales. En ese contexto es que se desarrollaron, por ejemplo, los procesos de certificación forestal. Frente a la falta de los gobiernos de garantizar que a nivel local se desarrollara el manejo forestal sustentable, estas iniciativas impulsaron distintas
distintos criterios que se debían cumplir, que se acordaron que representaban el manejo forestal sustentable a escala de unidad de manejo forestal. Los procesos de certificación forestal los vamos a ver más en detalle en otra unidad, pero bueno, como para tener un poco de noción cuál es el objetivo de estos procesos de certificación. En cierta medida, estos procesos vienen a competir con los distintos mecanismos o distintos instrumentos que tienen los estados. En particular, eso se ve con los mecanismos de certificación, como son los de FSC y PFC, que apuntaban, por lo menos desde un principio, a ser mecanismos netamente privados en donde los estados no tuvieran ningún rol. Eso no es necesariamente así. Los estados pueden, a través de distintas cosas, tanto promover la certificación como tratar de frenarla a través de distintos mecanismos. Uno, considerando que, repito, que son dueños del 77% de las tierras, si los estados no adoptan los procesos de certificación en sus propios bosques, ya con eso están bloqueando que por lo menos se desarrollen a escala de superficie. Por otro lado, los estados muchas veces son consumidores de productos forestales y ellos como consumidor pueden decidir si comprar madera certificada o no certificada, a través de eso pueden promover o no los procesos de certificación. Pero bueno, eso por ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, frente al desarrollo de estos mecanismos más privados que intentaban regular el manejo forestal, los estados intentaron recuperar de cierta manera su rol a través de mecanismos que apuntan no a controlar el manejo forestal sustentable, pero sí a controlar la legalidad en el manejo. Entonces hay distintas iniciativas internacionales, la más conocida es FLECT, que es una iniciativa que desarrolló principalmente, la impulsó la Unión Europea, que a la vez aprobó una ley donde se prohíbe la importación de madera ilegal en Europa, y este mecanismo de FLECT funciona como un mecanismo de certificación, o sea, es un sello que la madera tiene, pero que no garantiza que provenga de bosques manejados sustentablemente, sino que es madera legal. Y el estipular si algo es legal o no es responsabilidad de los estados. Y a través de estos mecanismos de legalidad, que en cierta manera compiten con los mecanismos de certificación, es que los estados más o menos respondieron a la creación de estos procesos de certificación, impulsando nuevos mecanismos, no que apunten a la sustentabilidad, pero sí que por lo menos garanticen que el manejo se hace de manera legal. Como para empezar a unir todos los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora y empezar a centrarnos un poco en cómo todo esto se refleja en el territorio, uno de los conceptos más importantes para tener en cuenta es el de actor. La definición de actor o el concepto de actor es central para las ciencias sociales y en particular para la ciencia política. Y es tan central que eso hace que haya gran controversia en su definición. Nosotros nos vamos a centrar en una definición de actor que estipula que un actor está definido como un individuo o un grupo de individuos o un colectivo que es capaz de ejercer una acción. Esta acción o la capacidad de realizar esta acción está directamente ligada con la toma de decisiones. Esto lo que significa es que cada individuo, cada grupo, cada actor tiene algún mecanismo para calcular y deliberar qué acción tomar y premeditar esa acción. Y también estipular a través de qué mecanismos y qué instrumentos va a llevar adelante esa acción. Este concepto de acción es lo que diferencia, y esta capacidad de acción es lo que diferencia a un actor de un agente. Y un agente vendría a ser
simplemente un individuo que solo reproduce prácticas acorde con la función que está representando. Es decir, cualquier empleado en una administración pública que simplemente está cumpliendo con su rol, ya sea analizar expedientes, o ir al campo a hacer monitoreos, no es un actor en sí mismo por esa actividad, sino que al estar cumpliendo su rol es un agente. Entonces, para poder definir actor, para poder clasificar a alguien como actor, es importante que tenga esta capacidad de acción ligada a la toma de decisiones. Estos actores se relacionan entre sí de distinta manera, ya sea a través de formando coaliciones o con relaciones competitivas o haciendo negociaciones, y eso lo vamos a ver en un poquito más en las próximas filminas, pero esas relaciones se establecen en función a los intereses que estos actores tienen. También el concepto de interés lo vamos a ver en un ratito, al igual que el concepto de actor, de poder, porque la definición de actor, sus intereses y su poder es lo que define entonces cómo se relacionan estos actores entre sí y cómo llevan las acciones. Entonces, para poder empezar a analizar a nivel del territorio quiénes son los actores o cómo se relaciona eso, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es poder clasificar a los actores. Existen muchas categorías, muchas clasificaciones de actores. Nosotros vamos a usar una que fue desarrollada para clasificar a los actores forestales en Alemania, que nosotros la adaptamos para el caso de Argentina, entendiendo las diferencias y las particularidades de cada caso. Pero que se basa en definir o clasificar a los actores en tres grandes grupos. Por un lado, los usuarios del bosque, por otro, asociaciones y partidos, y por otro, a los gobiernos y a las administraciones públicas. Estos grupos de actores se observan tanto a nivel nacional como provincial o local. Por otro lado, también tenemos los actores internacionales que estuvimos viendo en las filminas anteriores, que también tratan de ejercer algún tipo de regulación sobre el nivel del territorio, pero en este caso nos estamos centrando en los actores a nivel nacional y provincial. Bien, la primera categoría entonces, que son los usuarios del bosque, incluye distinto tipo muy variado de actores que van desde propietarios a la población en general. Por definición o como regla general, cualquier individuo puede pertenecer a más de un grupo de actores. O sea, un propietario de un bosque también puede estar incluido dentro de la población en general y también puede pertenecer a distintas asociaciones. Entonces, el primer grupo dentro de los usuarios del bosque son los propietarios. Dentro de los propietarios van desde un pequeño productor privado hasta las grandes empresas transnacionales o las comunidades originarias y hasta el Estado, porque como vimos en las filminas anteriores, los estados también son dueños de bosque. En Argentina, bueno, por ahí es un poco controversial la definición de la superficie de bosque, pero según el segundo inventario forestal, existen 27 millones de hectáreas de bosque nativo en todo el país, que en casi un 90% de esa superficie se encuentra en manos de propietarios privados de distinta escala, y menos de un 10% está en manos de administraciones nacionales, provinciales e incluso municipales, y hasta las universidades y el INTA también son dueños de bosque. Por ejemplo, el caso que ustedes están analizando en el plan de manejo es un bosque que pertenece al INTA. Entonces el INTA en este caso entraría dentro de
de los usuarios del bosque como propietarios. A su vez también hay como 1.300.000 hectáreas de plantaciones que casi en su totalidad se encuentran en manos privadas, más del 99% están en manos privadas, pero bueno, también por ejemplo INTA tiene plantaciones y entonces también es un propietario de plantaciones. El segundo grupo dentro de los usuarios del bosque son los trabajadores y los empleados. Un trabajador forestal, un empleado forestal, es aquel que utiliza el bosque sobre la base de una relación de trabajo y, por lo tanto, participan en la producción forestal. Esta relación de trabajo se basa en un contrato privado en el que hay un trabajador y un empleador. A nivel mundial, el trabajo forestal es uno de las actividades de mayor riesgo. Incluso está considerada por la Organización Internacional del Trabajo como una de las actividades más riesgosas del mundo. Y también tiene un alto grado de informalidad. En Argentina se estima o hay un trabajo del 2012 que estima que la tasa de informalidad en el sector forestal está alrededor del 70%. Eso hace que sea muy difícil poder saber cuál es el número total de empleados forestales, pero hay distintas estimaciones que estipulan que el sector forestal emplea, tanto de forma directa como indirecta, alrededor de 100.000 personas. Estos trabajadores se dividen principalmente en dos tipos de actividades, una en el sector primario, que son todas las actividades que tienen que ver con el vivero y la producción forestal en el monte, y en el sector secundario, en la producción industrial, ya sea trabajando en aserraderos, fábricas de celulosa, o sea, todo lo que tenga que ver con la transformación mecánica y la transformación química de la madera. A nivel de gremios, en Argentina los trabajadores forestales están asociados a UATRE, pero de las veces que hemos hablado con distintas personas que trabajan en el sector forestal en distintas empresas, tal vez el sector forestal queda relegado dentro de las actividades agropecuarias para el gremio y tal vez sus consideraciones no son tan tenidas en cuenta por el gremio, considerando las particularidades que tiene el trabajo forestal en comparación con el trabajo agrícola. Otra característica del sector, de los trabajadores del sector forestal es que hay una rotación laboral muy alta. Y que pese a que en el 2004 se realizó un programa de certificación de competencias laborales, la tasa de accidentes es muy alta también. Bueno, la última categoría dentro de los usuarios del bosque es la población en general, y ahí tenemos, bueno, usuarios activos y pasivos que tienen distinta relación con el bosque, desde gente que vive en la ciudad y se va de vacaciones a distintos lugares con bosque, y usan el bosque para recreación, hasta poblaciones que viven cerca del bosque y tienen un vínculo más fuerte, y que incluso visitan el bosque con mayor frecuencia, entonces tienen intereses más fuertes tal vez, y otro tipo de intereses que los que pueden tener la población en general en una ciudad. Pero todos estarían representados por la población en general. A su vez también la población en general sería un actor pasivo que recibe los distintos servicios que otorga el bosque, como protección de cuencas, por ejemplo, o fijación de carbono, o biodiversidad. Por eso, en cierta medida, también les da cierto poder de decisión, o interés sobre lo que se realiza en el bosque. Estos tres grupos dentro de los usuarios del bosque también pueden participar de distintas asociaciones y partidos, que a través de unirse en un grupo más formal,
pueden desarrollar políticas o presionar de manera más fuerte para el desarrollo de políticas que cumplan con sus intereses. Entonces, bueno, las asociaciones son organizaciones que justamente articulan los intereses de los grupos que representan, intentando implementarlas o presionando a los actores estatales para que cumplan con sus intereses. El principal factor distintivo de cualquier asociación que tenga relevancia en la política forestal es que tienen como interés especial el bosque. Ya sea el manejo de bosque por parte de propietarios privados, o intereses madereros, o la producción de la naturaleza, la protección de la naturaleza, la conservación. Y bueno, entonces estas asociaciones se forman en torno a estos intereses. Dentro de a nivel nacional, existen 3 asociaciones forestales. Una es la Asociación Forestal Argentina, que es AFOA, que se creó en la década del 40 y que agrupa principalmente a empresas y grandes productores forestales que se centran principalmente en la actividad primaria. Si bien hay miembros que están integrados, tienen actividad primaria e industrial, AFOA está principalmente representada por productores forestales y principalmente grandes productores forestales, o mediano grandes. La segunda asociación es la Federación Argentina de Industrias de Madera e Industrias Afines, FAIMA, que representa el sector industrial forestal y tiene alrededor, o agrupa alrededor de 26 asociaciones diferentes más regionales. Y se centra principalmente en el comercio de madera y productos de madera, o sea, agrupa el sector industrial de transformación mecánica de la madera. Y la última asociación forestal es la Asociación de Productores de Celulosa y Papel, AFCP, que es la más vieja, se formó más o menos en la década del 30, y que agrupa a los productores de pasta y papel. Por otro lado están las ONG ambientales. Existen muchísimas en todo el país. Yo ahí les nombré o les puse las principales ONGs vinculadas al bosque del nivel nacional. Entre las más populares entonces está Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y FARN, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Esas 3 son las que más activamente están involucradas de distinta manera y con distintas estrategias en distintos tipos de actividades que se realizan en el bosque, con un interés más de conservación. Bueno, y como último grupo de actores están los gobiernos y las administraciones públicas, que son los que regulan el manejo forestal en la Argentina. Y también acá, bueno, la Filmina no la actualicé desde el año pasado, pero, bueno, algo que se observa mucho en la Argentina es que por lo menos los nombres de estas administraciones y el rango cambia muy seguido. De hecho, bueno, la Filmina del año pasado ya quedó desactualizada y básicamente hay que cambiarla todos los años. Por un lado está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tiene una dirección de bosques, que son los encargados principalmente de la regulación del bosque nativo. Y por el otro lado está el Ministerio de Agricultura, que también tiene una dirección de forestación, o bueno, no sé cómo se llaman ahora, pero más o menos. Básicamente esto lo que establece es que las plantaciones están bajo la jurisdicción de agricultura y son vistas como una actividad agrícola, y el manejo del bosque nativo está en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable con una visión más de conservación. O sea, el hecho de estar dentro del Ministerio de Ambiente, lo que marca más o menos es que hay un interés más por su conservación que por la producción en el bosque.
Obviamente, como en Argentina los bosques son de jurisdicción provincial, las administraciones más relevantes para el manejo serían las administraciones provinciales. No las nombré porque son 20 y pico, y cada provincia tiene una distribución, una burocracia distinta. Hay provincias donde el bosque nativo y las plantaciones se manejan en una misma administración, y hay provincias donde está separado de la misma manera que está separado a nivel nacional. Bueno, estos actores públicos normalmente tienen, bueno, tienen funciones formales, pero a su vez también tienen intereses informales. Y bueno, de acuerdo a la teoría de política burocrática, están en permanente competición, competencia entre ellas. Y si bien, bueno, como les decía, tienen un reglamento, o intereses formales y un mandato formal, también tienen intereses informales que son similares para todas, que es las de obtener más poder, y el poder normalmente está, en este caso, se puede decir que es más personal, más funciones, más presupuesto. Entonces, todas sus actividades están en función de intentar cumplir con tanto sus objetivos formales como sus objetivos informales. Y según la teoría, en el caso en que los objetivos formales y los objetivos informales no coincidan, siempre van a intentar cumplir con sus objetivos informales, que son los de obtener más poder a través del aumento de sus funciones, básicamente. La definición de poder o el concepto de poder y de intereses también es sumamente controversial y ha sido sujeto de debates en distintos ámbitos académicos y de diferentes disciplinas, que han hecho muchos esfuerzos por intentar conceptualizarlo e incluso medirlo. Obviamente el poder está muy vinculado al concepto de actor. Y según Foucault, que es uno de los investigadores más influyentes en cuanto a las definiciones o a los estudios del poder, el poder se puede definir como el ejercicio, que se encuentra omnipresente en toda relación social, de conducir o gobernar las conductas de otro individuo, y disponer del campo de acción de estos otros individuos mediante distintas técnicas y tácticas, como pueden ser la disciplina o la vigilancia. Sin embargo, en las nuevas formas sociales que surgieron con la globalización en el siglo XXI, este concepto de poder quedó un poco obsoleto, si se puede decir, y han surgido nuevas definiciones entendiendo que el concepto de poder es un poco más complejo, y que tal vez en la actualidad opera de manera más, o de formas más sigilosas. En ese sentido, siempre se dice que donde nadie habla de poder es donde el poder se encuentra de manera más incuestionable. En ese contexto es que los mecanismos de expresión del poder no operan necesariamente en formas coercitivas, condicionando que otro actúe en contra de su voluntad, sino tratando de que la voluntad del otro coincida con la voluntad del actor más poderoso, influyendo en sus decisiones y de cierta manera construyendo su voluntad a través de distintos mecanismos. Se dice también que la máxima expresión del poder en ese contexto, o el poder absoluto, se logra cuando la libertad y el sometimiento de un actor coinciden. Esto lo que quiere decir es que el agente se cree que está operando su propia voluntad dentro de un margen de libertad, cuando en realidad lo que hace es reproducir las opciones que fueron dispuestas por el actor que está ejerciendo poder sobre él.
En ese sentido, la existencia simbólica de la posibilidad de violencia física o la sanción negativa es una característica que diferencia a un actor poderoso de otro actor más sumiso, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esa violencia física o sanción no es que necesariamente esté operando, sino que funciona como condicional. Opera en el sentido de que es posible de que esa sanción ocurra sin que necesariamente vaya a ocurrir. Sin embargo, bueno, para nuestros estudios nos vamos a basar en teorías un poco más simplificadas. Y, por ejemplo, una bien reconocida también es la definición de poder que estableció Max Weber en el 2000, que dice que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Sin embargo, bueno, estas definiciones siguen siendo muy difíciles de medir y de implementar en un análisis, ya sea de un sector forestal o incluso a nivel de una unidad de manejo. Es por eso que en el 2014 investigadores de Alemania desarrollaron otra teoría del poder que se basa en muchas de las definiciones que ya habían sido desarrolladas, pero que trata de analizar el poder centrado en los actores. Y lo define como la relación social en la que un actor A altera el comportamiento de un actor B sin reconocer la voluntad de B mediante la utilización de 3 elementos principales. Es decir, que discrimina el poder que tiene un actor en 3 tipos de instrumentos. La coerción, que lo define como la alteración del comportamiento de otro actor por fuerza o por amenaza. En ese sentido, las leyes, por ejemplo, serían un instrumento de coerción. O sea, un actor estatal, por ejemplo, puede establecer una ley en la que se establecen sanciones ante la falta de cumplimiento de esa ley, y eso sería un instrumento de coerción. Otro instrumento que determina el poder de un actor son los incentivos o desincentivos, que se definen como la alteración del comportamiento de otro actor, proporcionando ventajas en el caso de los incentivos o desventajas en el caso de los desincentivos. Un ejemplo claro de eso también puede ser, por ejemplo, la ley 25080, que lo que busca es lograr que un productor forestal plante cualquier tipo de plantación en su propiedad y intenta forjar esa voluntad a través de otorgar incentivos. En este caso, incentivos monetarios. El tercer elemento de poder es la información, y la determina información dominante, porque establece que es la alteración del comportamiento de otro actor debido al poder de información que se dispone, en donde el otro actor la acepta sin poder verificarla, o sin verificarla. Una porque no puede, u otra porque cree en este otro actor y no necesita verificarla. La información es el mecanismo de poder tal vez más suave, pero es sumamente importante. Por ejemplo, Julián Mijailov, no sé si lo conoces, un ex estudiante o un ingeniero forestal de nuestra facultad que está haciendo su doctorado en el Licea, y él está analizando el desarrollo del sector forestal en la Mesopotamia argentina y en Uruguay, y comparando cómo fueron los desarrollos de los sectores en ambos lugares, y uno de los capítulos de su tesis está vinculado a la información que presentan los 2 países en cuanto a sus sectores forestales.
y cómo eso es un instrumento de poder. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, existe información sumamente detallada de la superficie de las plantaciones, dónde están ubicadas, quiénes son los dueños de las propiedades. Sin embargo, no hay ninguna información disponible sobre los precios de la madera, por ejemplo, a cuánto se vende la madera en pie o la madera puesta en planta. Y eso tiene que ver, o bueno, la teoría, la hipótesis de eso es que en el caso de Uruguay se encuentran empresas transnacionales muy grandes, con bastante poder, que no quieren que los distintos pequeños productores sepan cuál es el precio al que pueden vender su madera, y de esa manera poder regular o decidir y negociar por separado con los pequeños productores. En el caso de Argentina, es casi lo opuesto. En Argentina no hay información, o la información que hay es de bastante baja calidad sobre la superficie de plantaciones, dónde se encuentran, qué estado tienen, qué edades, calidad. Pero por otro lado hay mucha información sobre el precio de la madera. Todos los meses, no sé si lo reciben, o casi todos los meses, pero el boletín del INTA de Concordia, el boletín forestal del INTA de Concordia, publica los precios, y también lo hace la Dirección de Forestación de Nación. Y ahí se puede observar la diferencia en el tipo de productor forestal que hay en ambos países y las relaciones de poder que se observan en ambos países. En el caso de Uruguay, por ejemplo, entonces un productor forestal no tiene manera de verificar cuál es el precio al que le podrían comprar su madera, como sí puede ser en el caso de Argentina. Esta definición de poder central en los actores tal vez no es la más profunda teórica, desde un punto de vista teórico, pero lo que tiene de ventaja, y por lo cual lo presentamos acá, es que es de fácil medición. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo del trabajo final de Rocío, que ya les comentamos que ya trabajó justamente en el mismo sitio donde ustedes están haciendo el plan de manejo, desarrollando o implementando una metodología de principios, criterios e indicadores. Y en el marco de ese trabajo, ella también hizo un análisis de poder a escala de actores, identificando a los actores y haciendo un análisis de poder a la escala de la unidad de manejo forestal. Para eso ella utilizó esta metodología y que la realizó o la implementó haciendo entrevistas a los distintos actores que fue encontrando en la zona, y se basó en estas 5 variables que están ahí en este cuadro. Por un lado, hacía con una pregunta sobre la información, o sea, la manera de implementar esto es hacer una entrevista, un cuestionario a distintos actores, donde uno le pregunta sobre cuál es su relación con los otros actores que identifica. Entonces, no sé, si uno está hablando con el jefe de la estación o del campo, le pregunta, bueno, ¿quién te da información sobre el precio de la madera? ¿Quién te da información sobre la superficie? ¿Le tenés que pedir esa información a alguien, o es información que vos podés obtener de manera propia? Y entonces, bueno, ahí se puede consultar y clasificar en, ¿no? Este otro actor no me brinda información, me brinda buena información, o me brinda muy buena información. Como no solo nos interesa si otro actor nos da información, pero sino qué nivel de confianza uno tiene con esa información, la pregunta que se hace también es si esa información es después verificada. O sea, si yo le pregunto al director de INTA si puedo contratar a otro empleado y me dice que no hay presupuesto, o me dice no, el presupuesto es tal, y yo no tengo manera de verificar esa información, entonces se le otorga un valor a eso. Ahora, si yo tengo manera de ver en el presupuesto nacional cuál es el presupuesto destinado a la unidad de manejo, y yo de hecho lo hago porque no confío en lo que me dice
el director, entonces ahí sería, la respuesta iría identificada como siempre. O bueno, a veces se chequea la información, a veces no. Por otro lado, se pregunta en relación a los incentivos, si se recibe o no incentivos de cierto actor. Y después se pregunta, para entender los mecanismos de coerción, si determinado actor es necesario para mis funciones o no, y si yo, para poder realizar mis acciones, necesito pedirle permiso a ese actor o no necesito pedirle permiso. Ella entonces aplicó esta metodología y los resultados, ahora se los muestro en la siguiente filmina. Bueno, acá lo que podemos ver es el resultado de haber hecho esas encuestas, esas entrevistas, tratando de identificar esos 3 elementos de poder, y lo que Rocío hizo entonces en ese caso fue diferenciar o listar para cada tipo de instrumento, confianza o información, incentivos y coerción, listar los actores que fueron identificados como que tenían este instrumento en distinto grado. Y están listados en el orden en el que presentan mayor grado de poder. Para medir el grado de poder lo que hay toda una formulación matemática que se basa en cuántos actores mencionaron a este actor como teniendo los distintos instrumentos de poder. Lo que se puede ver en la tabla es que para los 3 instrumentos de poder, el jefe de campo fue el actor que presenta mayor grado de poder en función de que todo el resto de los actores en sus respuestas decían que tanto para consultar cualquier tipo de información iban al jefe de campo, o el que les daba cualquier tipo de incentivos era el jefe de campo, y el que les estipulaba qué se podía hacer o qué no se podía hacer, y al que le tenían que pedir permiso para hacer tal y cual cosa, es el jefe de campo. Entonces, a través de una fórmula en la que se mide cuántas personas hablaron de este actor, se hace o se determina un grado de poder. Eso es lo que está en los 3 gráficos. En la línea naranja lo que está calculado es el porcentaje de poder que tiene cada actor ordenado por ese grado de poder. Entonces, el gráfico 1, o el que está más arriba, es en cuanto a confianza, y el actor 1 es el jefe de campo, el actor 2 es el extensionista del campo, el actor 3 es un investigador de INTA, y así. Después en el gráfico del medio está representado el poder de incentivos, y en el de más abajo el de coerción. La línea celeste lo que hace es, en función de mediante otra fórmula, determina el poder de dominancia. Y lo que hace esta metodología es diferenciar actores poderosos y actores que no tienen poder. Y con la línea celeste, con ese grado de dominancia, cuando ese grado de dominancia es máximo, lo que determina es que ahí es la línea de corte, y por ejemplo, en el gráfico de arriba, el actor 1 y 2 son los actores poderosos en cuanto a la confianza o la información no verificable. En realidad en los 3 casos el grado de dominancia máximo se da en el corte 2, y en este caso coincide que los 3 instrumentos de poder están concentrados en los 2 mismos actores, el jefe de campo y el extensionista del campo. Eso no necesariamente es así, puede ser que en cuanto a confianza sea un solo actor, y después en incentivos haya 3 actores, y que no necesariamente sean los mismos. Pero bueno, en el caso del análisis del campo sobre el cual ustedes también están trabajando, resultó que los 3 instrumentos de poder están concentrados en estos 2 actores. Estas metodologías se pueden aplicar a distintas escalas, ya sea a unidad de manejo, que es como por ejemplo este ejemplo, o también se puede aplicar a nivel de
de un paisaje o de un territorio provincial o incluso a nivel nacional o incluso a niveles internacionales. Obviamente, a medida que la escala aumenta, el número de actores que van a estar involucrados también aumenta, hay que probablemente aumentar el número de entrevistas, pero la metodología es igual, se basa principalmente en entrevistas y en identificar estos 3 instrumentos de poder. El otro concepto que nos queda entonces es el de interés. De la misma manera que dijimos recién que la visibilización del poder es síntoma de su debilidad, digamos, el grado de exposición de los intereses de un actor también es una manera de medir el poder de un actor. Aquellos actores que revelan más públicamente cuáles son sus intereses son los que tienen menos poder que de aquellos, en relación a aquellos actores que sus intereses quedan desconocidos o dudosos. Para poder identificar qué tipo de intereses, también, o sea, los intereses se pueden clasificar de distintas maneras, pero para poder más o menos vincularlo con lo que veníamos, con los conceptos que venimos viendo hasta ahora, se pueden identificar las 3 dimensiones del manejo forestal sustentable, en cuanto a los aspectos más ecológicos o ambientales, los factores económicos y los factores sociales. Y se pueden agrupar entonces los intereses de los actores detrás de esos 3 grandes objetivos, más de conservación o de protección, más de producción y más de distribución social, por decirlo de alguna manera. Como les decía hace un rato también, estos actores que identificamos y que se pueden identificar interaccionan entre sí y todos tienen como objetivo central o informal, por decirlo, el aumento del poder. Todos quieren lograr poder implementar sus intereses y para eso lo que buscan es incrementar su poder. Hay metodologías que analizan cómo se vinculan los actores entre sí. Una de esas metodologías es de redes de actores, que está, o sea, se basa en un método estadístico de redes neuronales, que se aplica para las ciencias naturales también, y lo que analiza es distintos tipos de interacción que suceden entre distintos tipos de actores. A través de esa metodología estadística también uno puede, identificando el poder de los actores, usando la metodología que les acabo de describir, y a través de estas redes neuronales uno puede identificar qué tan concentrado está el poder dentro de esa red. Entonces, clasificándolo como está en la tabla, se puede decir que el poder está fragmentado dentro de una red de actores, o que está concentrado en 1 o 2 actores. Por el otro lado está cuál es la relación o el vínculo que se da entre los diferentes actores. Ese vínculo puede ser de conflicto, puede ser que los intereses de los distintos grupos de actores sean conflictivos, como por ejemplo lo que puede ser entre, no sé, la Asociación Forestal y una ONG ambientalista, que tienen intereses opuestos. Pueden ser de negociación, en los que intenten llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, o incluso puede ser de cooperación, por ejemplo, entre 12 ONGs o entre una ONG ambientalista y el Ministerio de Ambiente, que pueden llegar a tener intereses en comunes, entonces pueden cooperar o formar una coalición, sería. En función entonces, dentro de una red, en función del tipo de relación que se da entre los actores y qué tan concentrado o fragmentado está el poder, es que se encuentran estos 6 tipos de vínculo que están expresados en la tabla. Esto está adaptado a un trabajo del 2014 que analizó distintas redes de actores en la implementación de distintos proyectos red en 7 u 8 países. Ahí en el grafiquito pueden ver algunos de los países que fueron analizados. El primero es Brasil,
Después está Indonesia, Vietnam y Papúa Nueva Guinea. Tomé estos porque estaban en el gráfico presentados juntos. Y lo que hacen entonces es o unir actores, ya sea actores estatales, ONGs, asociaciones productivas, y mirar el tipo de relación, el tamaño entonces del círculo que agrupa a cada actor es el poder, o sea, midieron el poder de cada actor, cuanto más grande el círculo, más poderoso es ese actor, y las distintas relaciones que se dan entre ellos, de colaboración, de negociación o de conflicto. Y entonces, en función de qué tan fragmentado, ¿no?, esté el poder, es que se establecen estas 6 categorías. En caso que las relaciones sean conflictivas y el poder está fragmentado, se define que las relaciones son de desafío. Hay intereses opuestos, pero el poder está tanto en un actor como en el otro actor. Y eso hace que se dificulte que se llegue a una respuesta, a una solución satisfactoria. El segundo, en el caso de que el poder sea fragmentado, pero el tipo de relación sea de negociación, lo que se da es una negociación simétrica, en la que todos los actores tienen una relación o un poder más o menos equivalente, y la manera en la que se logra esa negociación es bastante equitativa para todos los actores. Y en el caso de que haya cooperación y el poder esté, una relación de cooperación y el poder esté fragmentado, lo que se da es un proceso de participación inclusiva, en donde todos los actores pueden participar y lograr llegar a sus intereses de manera satisfactoria sin perjudicar los de los otros. Obviamente esta es la situación ideal y es probablemente la que menos se da. En el caso que la relación sea de conflicto, pero el poder está concentrado en uno o dos actores, lo que se observa es una relación de dominancia en donde probablemente los intereses que logren su resultado sea el de los actores poderosos. En el caso en el que haya un proceso de negociación, pero el poder siga estando concentrado, esa negociación va a ser asimétrica y también se van a ver beneficiados los intereses de los actores más poderosos, si bien lo logren a través de un proceso de negociación. En el caso en que las relaciones sean de cooperación, pero el poder siga estando concentrado, lo que se da es un proceso de consulta formal. Eso muchas veces se ve en las consultas públicas, que son requisitos de muchos mecanismos. Sin embargo, cuando uno después analiza, como por ejemplo puede ser las consultas públicas sobre los ordenamientos que se hicieron en las provincias, que fue es un requerimiento de la ley. Sin embargo, el poder está concentrado y esa participación no queda más que en una consulta formal, donde las opiniones de los actores con menos poder quedan escritas, y tal vez eso queda simplemente como una formalidad que no logra modificar la situación que se hubiese logrado sin esa consulta. Bueno, creo que para hoy vamos a terminar. Lo discutimos ahora en la clase sincrónica del martes, y la idea es que en la próxima clase, la del jueves, empecemos a implementar muchos de estos conceptos en situaciones de conflicto, y en función de lo que habían pedido la otra vez, llevarlo en particular al caso de los incendios que se dieron este año en Argentina. Bueno, nos vemos en la clase sincrónica.